Se está grabando la llamada. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, hoy lunes 14 de abril vamos a comenzar con Sociología Peronista. Ustedes tuvieron el material durante el transcurso de esta semana pasada para poder tomar lectura y comprender parte de ese material. Hoy lo vamos a brindar en esta presentación, que obviamente que no es todo lo que ustedes tienen en el apunte, sino es nada más que, bueno, un 10, un 15% de todo lo que ustedes leyeron. Bueno, aquí se hace una síntesis y se refleja parte del material de sociología peronista. Bueno, desde la Organización Libre del Pueblo, Doctrina Peronista, donde allí funciona la Escuela Superior Peronista de manera virtual, y obviamente instrumentando el Plan Nacional por Perón, por Evita, que es para la formación social y política de militantes, de dirigentes y de nuestro pueblo. Sociología Peronista, por Juan Domingo Perón. Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Justicia social es el principio fundamental sociológico. Elevar la cultura social es la sociología de la cultura. Dignificar el trabajo es la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Humanizar el capital, sociología económica. La doctrina peronista del justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es importante a tener en cuenta, compañeros, compañeras, que en sus unidades básicas, agrupamientos políticos, movimientos políticos, pongan en práctica con los compañeros que se presentan o permanecen o se agrupan en una unidad básica, tener bien siempre presente los principios básicos del peronismo y tener presente siempre nuestra marcha peronista, que nos deja un montón de mensajes si nos tomamos el tiempo de analizarla. Las tres banderas del peronismo son esenciales que los compañeros las conozcan y las entiendan. Y las 20 verdades del peronismo son la doctrina peronista. Pues entonces hay que entenderlas, comprenderlas y ponerlas en práctica sobre todo. Siempre es bueno que en el tiempo que se dedica a la unidad básica, sea una, dos, tres veces por semana, en el tiempo que permanezcan allí, los compañeros dediquen 30, 40 minutos mediante una rueda de café o de mate, la lectura de la doctrina peronista, de manera de profundizar en la ideología y de alguna manera también ir entendiendo la ideología, ir entendiendo la doctrina. Es importante que los compañeros puedan ir inculcando esa doctrina para ponerla en práctica. Es esencial e importante que esto se aplique a todos los principiantes en la unidad básica. Y cuando hablamos de principiantes, no hablamos de jóvenes, porque aquí se comete un error importante en el peronismo, cuando hablamos de trasvasamiento. Esto lo hemos analizado con muchos compañeros y compañeras. Y se creen que el trasvasamiento es poner chiquitos jóvenes al frente de
responsabilidades. El trasvasamiento es el trasvasamiento de compañeros, no solamente jóvenes, de todas las edades, que avancen dentro de lo que es el plan de la Escuela Superior Peronista en lo doctrinario. O sea, en este nivel que nosotros estamos brindando ahora, estamos formando los primeros pasos para dar dentro de lo que es el justicialismo, los primeros pasos que es para dar dentro de una unidad básica, formando los cuadros de base. Pues tenemos un segundo nivel para poder tener los cuadros de el segundo nivel, que son los cuadros medios, y después en el tercer nivel tenemos para dar en el nivel superior, para formar los cuadros superiores. Los escalafones, si se quiere, jerárquicos dentro de lo que es una organización política, sobre todo en el peronismo. Bien. El movimiento nacional y su principio básico, la justicia social. Primer bandera del peronismo. La doctrina social peronista está contenida en la Verdad 17, que expresa que el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. La justicia social es, por lo tanto, el principio básico sobre el que se apoyan todos los demás principios que vienen a configurar en conjunto la doctrina social peronista. El movimiento nacional y su objetivo fundamental, la justicia social. Partiendo de dicho principio e inspirado en una profunda y auténtica realidad humana y social, el peronismo declara que ni la libertad, ni la justicia, ni la cultura, ni el dinero, ni la propiedad son bienes absolutamente individuales, ni absolutamente sociales. Por eso sostiene, cuando se refiere a la justicia, que no es absolutamente justo que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea su propio derecho, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable. Trata de aumentar la cultura social en el pueblo. En general, por cultura se entiende el cultivo de algo. La cultura social es entonces el cultivo de lo que el hombre tiene en sí de ser social. Es el camino que nos lleva a la formación de una conciencia social, sin la cual los hombres, en lugar de vivir, luchan, y en lugar de crear, destruyen. Y en lugar de construir un futuro pacífico y armónico, están echando las bases para la lucha entre las comunidades y la guerra entre las naciones. Pareciera algo increíble, ¿no? Pero es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Y lo que se vivió también antes de la llegada del general Perón al gobierno, a la realización de su primer plan quinquenal y su segundo plan quinquenal. Muy similares los tiempos, 70 años hacia atrás, todo lo que ocurría y cómo estaba subsumida la mayoría de los argentinos en la falta de solidaridad, en todo lo que había en el desprecio hacia las clases populares, hacia los trabajadores, hacia los peones de campo en aquel momento. Muy similar a lo que nos está ocurriendo hoy con la cultura del odio. La destrucción, o sea, es como que prioridad destruir. Hay que destruir todo, romper todo. Trata de dignificar el trabajo. El movimiento popular de los descamisados del 17 de octubre no es grande solo por sí mismo, sino también por sus consecuencias. Desde ese día el pueblo tiene conciencia de su valor y de su fuerza. Esto lo dice Eva Perón
en Historia del Peronismo, en página 39, en el apunte que ustedes leyeron, donde vimos la clase número 2, que fue dictada por la compañera Graciela. Allí, la conciencia que le fue dada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, elevando su cultura social, dignificando al trabajo y a los trabajadores y humanizando el capital. Y bueno, hoy no tenemos un secretario de Trabajo y Previsión. El Ministerio de Trabajo ha descendido de rango y existe sí una Secretaría de Trabajo, pero no tenemos un verdadero secretario de Trabajo que tenga esa cuestión de elevar la cultura social y dignificar al trabajador y a los trabajadores, humanizando el capital. Quizá lo vamos a tener que hacer desde las unidades básicas y desde la prédica de la doctrina. Y en el tiempo quizá podamos tener en algún momento la chance, la posibilidad de que el Movimiento Nacional Justicialista tenga un compañero o una compañera que pueda llevar adelante los destinos del movimiento y, por supuesto, los de la patria. Por eso, cuando el peronismo levantó su bandera de justicia social, le señaló un alto objetivo espiritual: la dignificación de los trabajadores argentinos. Dignificación del trabajo y del trabajador, punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. Trata de dignificar el trabajo. La acción del peronismo ha asegurado un estándar de vida suficiente, pero junto con ello, que representa los valores materiales en las conquistas del trabajo. Ha dado una dignidad que representa los valores espirituales. El resultado concreto de esa dignificación consiste en que, dentro de la sociedad argentina, un trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes. Es consciente y es respetado por su patrón y por sus compatriotas. Y, en segundo lugar, comparte hasta las tareas de gobierno, cosa que antes nadie había soñado. En la comunidad organizada, el nosotros se realiza y perfecciona por él, yo individual, dignificado como persona humana. Trata de humanizar el capital, es decir, desterrar para siempre la explotación del hombre y la mujer. Queremos que el capital y el trabajo en estrecho abrazo labren la grandeza de la patria, mientras el Estado vela por el bien de unos y otros, asegurando la justicia para el rico y para el pobre, para el poderoso y para el débil, para el que manda y para el que obedece. Bueno, eso en la época del general Perón. Hoy no nos está ocurriendo nada de esto, sino todo lo contrario. El trabajo ha dejado realmente de ser una mercancía que se venda o alquile porque el mejor postor quiera ofrecer. El trabajador no está a merced de un empresario, inescrupuloso ni expuesto a los extravíos y vejámenes de los agitadores. El trabajador argentino es un hombre libre de un país libre. No nos estaría ocurriendo en este momento en el 2025. Sociología de la evolución progresiva del pueblo. El propósito fundamental es demostrar que las formaciones sociales, nuestro movimiento, están en permanente evolución y, como sostiene la doctrina peronista, esa evolución debe estar en consonancia con los deseos del pueblo. Es decir, que no es pueblo el que está al servicio de las instituciones sociales, sino que son estas las que están al servicio del pueblo. Toda comunidad está sometida a un juego de acontecimientos o sucesos, los que pueden producirse sin que el pueblo que la integra intervenga en el cambio histórico, o pueden, por el contrario, ser producto del propio gestarse de la comunidad. En este caso, la comunidad es un sujeto
activo, hace aquello que quiere, hace su propia historia. Pero para que eso ocurra, para que la comunidad pueda hacer su historia, es indispensable que sea capaz de fijarse una meta. Y solo las comunidades libres y que se organizan espontáneamente están en condiciones de fijarse un destino. El pueblo, socialmente consciente de su propio valor, es el único capaz de hacer su historia, de agruparse de una cierta forma siguiendo a un tipo de organización que persiste mientras lo que quieran los miembros que la integran, todas las instituciones y formaciones sociales caducan y pierden actualidad y sentido. Cuando la comunidad entiende que debe elegir otra forma de organizarse y de conformar sus instituciones para poder realizar su destino. Bueno, un poco aquí refleja lo que hemos humildemente comenzado a realizar en esta tarea de trabajar con las bases, con el pueblo argentino, con el pueblo peronista, desde la ideología y desde la doctrina. Dado que esto que enumera el general Perón en este escrito ocurría en su gobierno, pero luego, después de 1955, de la Revolución Fusiladora, a partir de allí comenzaron una serie de sucesos en los cuales se empezó nuevamente a deteriorar de una manera increíble los derechos de los ciudadanos, avasallar todos los derechos. Y hemos llegado hoy al año 2025, donde próximamente, en los próximos días, en el Congreso de la Nación, se espera, a través de un paquete de leyes que va a enviar el Ejecutivo, una reforma laboral profunda, donde va a haber una pérdida de derechos increíble. Todo eso de los diputados y senadores de aprobar ese paquete, el trabajador quedaría sin un montón de derechos, cosa que la conciencia social igualmente de nuestro pueblo de una década hacia atrás, sinceramente, es paupérrima. La gente, la mayoría de ellos, creía que era una cuestión de arte de magia, tener aguinaldo, tener vacaciones, tener un subsidio para pagar un poquito menos la luz, un subsidio para pagar un poquito menos de gas. O sea, todo eso es política, no es magia, todo eso son programas políticos que se realizan desde el Estado, desde las organizaciones, desde los gobiernos que se han votado de manera democrática y por elección de todos los argentinos. Pero como no hay conciencia social en este tema, eh, los muchachos y las muchachas hoy por hoy creían que el aguinaldo, las vacaciones o la misma sidra o el pan dulce que se le entrega actualmente hoy en una empresa, todo eso fue una conquista, todo eso fue una lucha de los trabajadores. Gente que ya no está entre nosotros, gente que luchó y que luchó por una patria diferente y que nos dejó una patria diferente. Y hoy no se valora todo eso. Quizá la pérdida de todos estos derechos lleve de a poco a la masa desorganizada a convertirse en un pueblo organizado. Y sea quizá a través de el Plan Nacional de Formación de la Escuela Superior Peronista. Formar nuevamente compañeros y compañeras para comenzar a organizarnos desde las unidades básicas en los barrios, en las manzanas, en los municipios, en las provincias y obviamente llegando hacia lo que era el anhelo del general Perón, la unidad nacional, un plan nacional de gobierno. Por allá decía el Martín Fierro, ya vendrá algún gaucho a mandar, y seguramente que está entre nosotros. Será cuestión de que nosotros nos preparemos e identifiquemos a ese compañero, a esa compañera que pueda llegar a los destinos del sillón de Rivadavia para poder cambiar la historia nuevamente en favor de las mayorías y en favor de los trabajadores. La evolución social
Es por consiguiente el proceso de cambio continuo que va sufriendo la realidad social. En la transformación que se verifica en las instituciones sociales y en las relaciones entre ellas establecidas dentro de una comunidad determinada, cuando la evolución social se realiza en sentido positivo, o sea, mejorando las condiciones en que se desenvuelve la realidad social, se identifica con el progreso. Claro, por supuesto. Lo que quiere decir entonces que la evolución social no implica necesariamente el mejoramiento de las instituciones y las relaciones sociales de una comunidad. En este caso sería que los pueblos decadentes tienen una evolución regresiva, ya que en lugar de ir mejorando la realidad social, van retrogradando hacia formas inferiores de vida. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo desde hace 2 décadas? Desde hace 2 décadas venimos dando un retroceso la sociedad y sobre todo en el peronismo. La calidad de nuestro pueblo, la calidad cívica de nuestro pueblo va siendo cada vez más pobre. De hecho, muchos piensan que los dirigentes salen de algún repollo o vienen de algún plato volador. No, salen de esa sociedad. De esa sociedad. Por eso tenemos la calidad de dirigente que tenemos. Dirigentes que realmente, que a veces nos dan vergüenza, sinceramente, en todas las fuerzas políticas y también en las filas del peronismo. Vergonzoso que haya personas que jamás hayan sabido de la existencia de la doctrina nacional justicialista, que la mencionan en un discurso, muy caraduras, subirse a un escenario, mencionarla, pero ni siquiera practicarla o ponerla en práctica, o de allí ni que sea, o lo mínimo, las 20 verdades del peronismo, que son para ponerlas en práctica. Muchos de los dirigentes jamás las pusieron en práctica, ni saben que existen, lamentablemente. Entonces, por ello, entendemos que la solución será en el tiempo y elevando la calidad cívica de nuestro pueblo, de manera que de allí, del seno de nuestro pueblo, salga una nueva dirigencia para una nueva Argentina. La comunidad argentina, antes del advenimiento del general Perón, sufría una evolución social regresiva, ya que todas las instituciones sociales pasaban por un periodo de envilecimiento. Claro, totalmente. La revolución peronista introdujo un profundo cambio en dichas instituciones, llevándolas a un mejoramiento siempre creciente, de tal modo que trocó la evolución social regresiva que caracterizó a la comunidad argentina en la época de la oligarquía, por la evolución social siempre progresiva a la era peronista. Bueno, aquí, en este párrafo, podemos darnos cuenta de que actualmente, hoy, nos está ocurriendo exactamente lo mismo. Pero ¿esto qué quiere decir? Que no podemos perder las esperanzas. ¿Por qué? Porque la revolución peronista introdujo un profundo cambio en dichas instituciones. Bueno, habrá que gestar a través de la formación de los compañeros, a través del adoctrinamiento, volver a gestar una nueva revolución justicialista, que traiga justicia, que traiga paz, que traiga trabajo, que traiga hermandad entre los argentinos, que separe el odio y que de alguna manera haga el objetivo fundamental de la doctrina, que nuestro pueblo tenga felicidad y hacer grande la patria. Bueno, en ese camino es el que tenemos que emprender. Entonces, desde las unidades básicas, desde los movimientos, desde los agrupamientos, no podemos dejar de poner en marcha el plan de la Escuela Superior Peronista. Volver al conocimiento, volver a aplicar la doctrina, entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. El peronismo es una filosofía de vida, compañeros, es una forma de vida. El peronista habla como peronista, se porta como peronista, da una palabra y cumple como peronista, y ese tiene que ser un buen dirigente.
La evolución social de las comunidades nunca puede ser detenida y cuando esto ocurre con el correr del tiempo, sobrevienen hechos violentos que súbitamente ponen en marcha esa evolución. Estos hechos violentos son las revoluciones, los cambios. Evolución social hacia la comunidad organizada peronista. La revolución peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina e inicia la marcha hacia la formación de la comunidad organizada a través de la conquista sucesiva de 4 etapas. 4: cultura social, conciencia social, solidaridad social y unidad nacional. En principio, tenemos que desde la unidad básica implantar una cultura social. En el diálogo en la unidad básica podemos lograr conciencia social, saliendo de la unidad básica al barrio a recorrer manzana por manzana, vecino por vecino, también podemos implantar conciencia social. Eso nos va a traer solidaridad social. Y por supuesto que si este trabajo lo hacemos en todos los rincones de la patria, esto nos va a traer rápidamente unidad nacional. ¿Por qué? Porque va a haber unidad de concepción. Es simple esto, compañeros. Y eso va a demostrar que va a haber una unidad de acción. Y esa unidad de acción va a demostrar que hay una unidad nacional. Y ahí es donde estaremos en condiciones de gestar una nueva revolución peronista. Evolución social hacia la comunidad organizada peronista. Lo aclara perfectamente Perón cuando nos dice que el camino a recorrer, alcanzado objetivo tras objetivo, escalonaría perfectamente bien el sentido de la solidaridad. Primero, despertar en las masas populares una conciencia social. Correcto. Incrementarla y darle una mística personal hasta convertirla en solidaridad social, que ha de terminar en una solidaridad nacional. Única solidaridad a través de la cual podemos llegar a la verdadera unidad nacional. Ahí están los 4 pasos que recién mencionamos y están puestos en práctica. Ahora bien, como la cultura social es la que da a los pueblos, es la que da a los pueblos una conciencia social, tenemos establecidas las etapas señaladas anteriormente. En realidad, social, el estado permanente no es la revolución. El estado permanente es el equilibrio, claro, totalmente, que hay que alcanzar mediante la evolución equilibrada de todos los factores que juegan en la vida nacional. De aquí que el peronismo se haya fijado como meta la creación de una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre, cada mujer puedan realizarse a sí mismos y puedan realizar el bien común y el bien de todos, desde luego. Fundamental, nadie se salva solo, compañeros. En general, por cultura se entiende el cultivo de algo. La cultura social es entonces el cultivo de lo que el hombre y la mujer tienen en sí de ser social. Es el camino que nos lleva a la formación de una conciencia social, sin la cual ni el hombre, en lugar de vivir, lucha, y en lugar de crear, destruye. Y en lugar de construir un futuro pacífico y armónico, está echando las bases para la lucha entre las comunidades y la guerra entre las naciones, tal cual. Más actualidad que hoy al 2025, increíble. Hemos involucionado, no hemos evolucionado, lamentablemente. Cultura social. Por esta razón es que el justicialismo comienza a hacer ver a los pueblos la necesidad de elevar también esa cultura social, tan olvidada, tan encarnecida y tan ocultada a las generaciones de los hombres y mujeres de esta humanidad.
Al cultivar las cualidades sociales de los hombres y mujeres, la cultura social permite dar a cada persona conciencia de su destino social, conciencia solidaria, haciendo posible que cada uno comprenda su posición dentro de la comunidad y la naturaleza solidaria del vínculo que existe entre su vida y la vida de sus semejantes. Cuando el hombre y la mujer han comprendido esa posición social, cuando su inteligencia le permite ver claramente la relación de dependencia recíproca que existe entre todos los individuos que constituyen una comunidad de personas, ese hombre o esa mujer ha adquirido la conciencia social. Elemental esto, muchachos y muchachas. Conciencia social significa entonces hermandad, confraternidad, comprensión del rico para el pobre, del pobre para el rico. Importa la comprensión de ambos con el gobierno y busca la felicidad de todos los argentinos. La conciencia social se logra mediante la acción dirigida a la comprensión y a la inteligencia de los hombres y mujeres. Es la acción dirigida también a los buenos sentimientos de los individuos. Ella resulta del cultivo de las cualidades sociales del hombre o la mujer y es, por lo tanto, el producto de la cultura social. Conciencia social. La explotación del hombre por el hombre. ¿Es solo posible en una sociedad sin conciencia social? El día que los pueblos entiendan que tanta conciencia social necesita el mandatario como el patrono y el obrero, los problemas que han afligido a la humanidad entera habrán desaparecido como lucha para presentarse como colaboración. Y esto es el sueño ideal de una sociedad, totalmente. Pero bueno, esto se debe trabajar muchísimo, 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 muchísimo. Hay que prácticamente gestar una revolución en paz, sobre todo los peronistas siempre estamos revoluciones pacíficas, pero encontrar este punto es algo sinceramente totalmente armonioso, soñado, diríamos, para vivir en una sociedad ejemplar. Debe tenerse siempre en cuenta que la conciencia social es el respeto legal de la justicia y la solidaridad, es el amor a la justicia. Por ello, la primera debe apoyarse siempre sobre la segunda, ya que de lo contrario solo sería una forma y un sentimiento profundo de cohesión, tal cual. El desarrollo en una comunidad solamente de una conciencia social no es suficiente, porque, como ya vimos, ella es únicamente respeto legal de la justicia. Y si no hay amor a la justicia social y amor a los hombres y mujeres que trabajan al lado de uno, ya no es justicia social. O sea que hoy reina el odio, no reina el amor, lamentablemente. Hemos bajado esa bandera. Hay que recuperar esa bandera rápidamente a través del trabajo que estamos realizando. La conciencia social es comprensión y radica fundamentalmente en la inteligencia. La solidaridad social, en cambio, radica precisamente en el corazón de los hombres y en el sentimiento colectivo de los pueblos. Hay que trabajarlo mucho esto. La conciencia
Si la conciencia social es acción dirigida a la comprensión e inteligencia de los hombres y mujeres, un hombre o mujer con conciencia social comprenderá que no está aislado dentro de la comunidad y que sus actos no le conciernen a él exclusivamente, sino también a todos los demás que forman parte de la misma comunidad. En cambio, si la solidaridad social va dirigida al sentimiento, al corazón de los hombres y mujeres, un hombre o mujer será solidario socialmente cuando sienta y actúe de tal modo que sus obras se realicen antes que para su propio bien, para el bien de sus semejantes y de la comunidad. La solidaridad social es, por lo tanto, el sentimiento que, dando cohesión a las comunidades, hace posible su existencia como unidades sociales que presentan características propias. Sin solidaridad social entre todos los miembros no puede hallarse realmente de comunidades. Unidad nacional. El sentido de solidaridad existe en todas las comunidades, de ahí que se puede hablar de solidaridad familiar, solidaridad sindical, solidaridad popular, etcétera, refiriéndose a la solidaridad existente en la familia, en el sindicato y en el pueblo. Pero para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, se requiere un mayor grado de solidaridad, de tal manera que abarque a toda la comunidad nacional. Este grado máximo de solidaridad que abarca a todos es la solidaridad nacional, que es la única solidaridad que hace posible consolidar la verdadera unidad nacional. Por eso, el general Perón afirma, no hay unidad nacional sin una efectiva y permanente solidaridad de todos, los hombres y mujeres que integran la comunidad. Para conseguir la unidad nacional, lo primero es pensar con sentido nacional y luego actuar con sentido nacional. Claro, actualmente hoy vamos a poner en claro algo. Hoy se actúa con sentido nacional o se piensa con sentido nacional desde lo que es el Ejecutivo. Pongamos el caso de Bahía Blanca. ¿Cuántas solidaridad desde las unidades básicas, desde las instituciones, las gubernamentales, desde la provincia y desde los municipios? Camiones y toneladas de víveres para el pueblo de Bahía Blanca con una desgracia de un temporal. Y la solidaridad, sobre todo la espiritual, cantidad de voluntarios y de técnicos trabajando en el lugar y dándole fuerzas a la gente del pueblo de Bahía Blanca. Y desde el Ejecutivo, para una pequeña foto, un ratito en un lugar, cuando había ido meses atrás, cuando había ocurrido un temporal de vientos, que se arreglen como puedan. Desde lo que desde lo que es el gobierno provincial, se instaló el gabinete completo a trabajar durante 2 semanas en Bahía Blanca. Desde los municipios, cantidad de intendentes enviando de víveres y voluntarios para solidarizarse con el pueblo de Bahía Blanca, porque es un pueblo hermano. Bueno, desde el gobierno nacional no se piensa así. Está muy claro esto, compañeros y compañeras, muy claro. Que vaya ese ejemplo y sirva para esto que estamos tratando en este tema.
La unidad nacional se obtiene por consiguiente mediante la evolución progresiva y el afianzamiento de la colaboración y cooperación de todos para el bien común, no por la lucha estéril y destructiva. Bueno, más claro, le echamos agua. El gran objetivo, la justicia social, para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse conciencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social. Bueno, compañeros, ahí hemos desarrollado sociología peronista y la verdad es que en esta clase tratamos de poder brindarle incluso hasta ejemplos para que de alguna manera puedan aplicar en su unidad básica, en su agrupamiento político, en su movimiento, con los compañeros y las compañeras. Espero haya sido de su agrado el material, que les haya resultado la lectura llevadera. Y bueno, como siempre, le vamos a enviar el material en el día de mañana. Les va a llegar a todos a través de la lista de difusión y a través del grupo de comunicación que tenemos para que todos puedan emprender la lectura de la nueva materia. Y ya estamos llegando a la mitad del ciclo. El próximo lunes estaremos ya viendo la próxima materia y ya estamos cada vez más cerca de la finalización y del egreso de cada compañero y compañera de esta etapa, de este trimestre, el curso, como lo hemos llamado, el curso de otoño. A todos los invitamos a que luego de egresar permanezcan dentro de la Organización Libre del Pueblo para poder ir conformando la Escuela Superior Peronista en todos los rincones de la patria y vamos a abrir la inscripción en 10 días para el curso de invierno, el próximo trimestre, y los invitamos a ustedes a que de alguna manera inviten a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, a la comunidad en general, a que se inscriban en el próximo trimestre en el curso que va a brindar la Escuela Superior Peronista a través de la OLP Doctrina Peronista. Allí estaremos brindando nuevamente las 9 materias y seguramente que muchos de ustedes, al haber egresado de este curso, ya estarían en condiciones de poder dar alguna materia en el taller de lectura. Así que esperamos contar con todos ustedes en el próximo trimestre. Bueno, nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, compañeros y compañeras. Hasta pronto. Que estén muy bien. Nos vemos.